A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven, se conectan y nos escuchan desde Venezuela y en todas partes del mundo a través de Radio Caracas Radio. Hoy es 8 de marzo y cuando son la 1 de la tarde identificamos la emisora. En la dirección general de la emisora se encuentra el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio César Umbría y en los controles José Gregorio González, quien les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia, que como todos los lunes por acá por Radio Caracas Radio nos vemos y nos escuchamos para conversar de distintos temas políticos nacionales, internacionales, pero también hablar un poco de la visión que desde Primero Justicia tenemos para darle libertad y democracia a todos los venezolanos. Y hoy tenemos un día muy especial, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Desde acá queremos enviar nuestra felicitación y nuestros saludos a todas las mujeres venezolanas que día a día están en la calle trabajando con mucho esfuerzo y con todas las dificultades que hoy en día existen en Venezuela para poder sacar adelante a su familia. Y en el transcurso del programa estaremos conversando con distintas mujeres justicieras que destacan por su lucha por la libertad de Venezuela. Estaremos hablando con Elisa Ferris, que es la secretaria de Justicia Familiar de Primero Justicia. Estaremos hablando con Liz Carolina Miranda, que es nuestra diputada por el Estado de Aragua y una dirigente muy importante de nuestro partido. También estaremos hablando con Yajaira Castro de Forero, quien además de diputada también ha dado una gran lucha por el tema de los derechos humanos, y también estaremos conversando con la diputada María Gabriela Hernández, diputada por el Estado Monagas, que también es una mujer aguerrida, combatiente de nuestro partido y por la libertad de Venezuela. Y yo quería empezar mi editorial del día de hoy con el tema de la negociación y el tema de las elecciones. Los venezolanos, las fuerzas democráticas y la comunidad internacional siempre hemos sostenido que la salida a la crisis en Venezuela pasa por un proceso libre, electoral, democrático, que sea verificable, auditable y que garantice que los venezolanos podamos elegir. Entonces el debate hoy no está si el voto es un mecanismo indispensable para salir de la crisis en Venezuela. Ese no es el debate. El verdadero dilema o el verdadero debate que hoy en día hay en Venezuela es cómo luchamos por condiciones que garanticen que ese mecanismo sea realmente efectivo, eficiente y eficaz a la hora de que los venezolanos puedan elegir y que no sirva más bien como un mecanismo para sostener al régimen de Maduro. Hay quienes plantean que se debe participar en las elecciones, haya condiciones o no haya condiciones, porque esa es la única forma, según estos que plantean esta situación, que permita recuperar la confianza del voto. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se recupera la confianza en el voto si el camino a transitar es el que el régimen propone? Régimen, por cierto, que es quien ha acabado con el voto en Venezuela. También hay quienes plantean en el otro polo radical opuesto que más nunca debemos ir a un proceso electoral con Maduro en el poder. Con lo que bajo esa mirada o bajo esa óptica, entonces el voto dejaría de ser una herramienta fundamental para lograr el cambio en Venezuela, cosa que, como decía al principio, es lo que siempre hemos sostenido los factores democráticos y la comunidad internacional. Entonces, sobre esto, mi opinión muy particular es que hay que construir primero un consenso sobre la necesidad de que todos los factores políticos y sociales transitemos unidos el camino de la lucha por las condiciones electorales. Y esta presión debe hacerse apuntando a lograr cambios claves que desactiven el control que tiene el régimen sobre el proceso electoral. Lo otro que yo creo que debemos hacer es que esa presión debe contar con un movimiento interno de presión en el país para exigir esas condiciones. Ahora, eso no puede ser
un movimiento para posicionar nombres para candidatura. No, porque el centro no es que tengamos un candidato. El centro de esa movilización debe ser ejercer la presión para que haya y existan condiciones electorales. Y esa presión interna debe tener eco en un proceso serio de negociación donde la comunidad internacional juega un papel fundamental para garantizar que de alguna u otra forma se genere un acuerdo integral. Y además, las Fuerzas Armadas deben estar en ese acuerdo para garantizar que eso sea cumplido. Estos tres elementos tienen que producir un acuerdo integral que defina un cronograma de elecciones con condiciones que no sean susceptibles a caprichos y cambios en el camino por parte del régimen, como ya lo hemos visto en procesos anteriores, y que haga que con la observación internacional, con la desactivación de elementos claves dentro del sistema electoral que hoy en día controla el régimen y que le permiten torcer la voluntad de los venezolanos, el voto realmente cuente en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el éxito de esta estrategia? Bueno, la unidad. Si no hay unidad, esta estrategia va a fracasar antes de nacer. Nada que se pueda hacer desde una trinchera individual va a fortalecer la salida del régimen de Maduro. Todo lo contrario, la atomización de la oposición solo fortalece al régimen. Con lo cual, es imperativo que los factores democráticos, y en eso estoy seguro que están avanzando con mucha fuerza, puedan llegar a un acuerdo unitario para plantear una ruta de salida al país. Y sobre el tema del Día de la Mujer también quería conversar un poco en mi editorial del día de hoy. Hoy Venezuela no tiene nada que celebrar, no solamente en temas de violaciones a los derechos humanos contra la mujer, sino también en temas de violencia y en temas de feminicidio. Hoy en día la mujer venezolana, así como todos los venezolanos, está sometida a un régimen que le ha confiscado no solamente sus derechos, sino que le ha convertido su vida en un laberinto que pareciese sin salida, repleto de obstáculos, repleto de violencia, repleto de barreras que no le permiten progresar. Hoy millones de mujeres en Venezuela que son cabezas de hogares ganan menos de $1 al mes. Con eso no pueden darle educación a sus hijos, con eso no pueden mantener a su familia, con eso no pueden darle ni siquiera de comer a su grupo familiar. Y muchas de ellas se han tenido que ver en la obligación de abandonar Venezuela, como lo han hecho más de 6 millones de venezolanos, a tratar de buscar fuera del país un presente que hoy el régimen y la dictadura de Maduro les cierra la puerta en la cara. Pero a pesar de todas esas dificultades, hoy es un día para exaltar y reconocer el papel y la fuerza que tiene la mujer venezolana para sobreponerse y seguir adelante. Porque en cada barrio de nuestra Venezuela, y sobre todo en los barrios de Caracas, que por mucho tiempo los recorrí acompañando a Tomás Guanipa en su labor como diputado, podíamos ver cómo la mujer era la que echaba para adelante, cómo la mujer era la que con un tobo de agua en un brazo y una bombona de gas en el otro, subían cientos de escaleras para poder llevarle a sus hijos agua y gas, que hoy ya ni siquiera existe, para que pudieran comer y pudieran lavarse la cara y bañarse. Esa mujer que se levanta a las 4 de la mañana para poder estar a las 6 en la parte de abajo del barrio, agarrar una camionetica e ir a ganarse la vida, esas historias son las que hoy tenemos que darle prioridad y visibilidad, porque al final eso es lo que representa la mujer venezolana: combate, decisión de seguir adelante, firmeza, y además estamos completamente seguros que el papel que tendrá la mujer en Venezuela en el cambio será fundamental para la reconstrucción posterior de nuestra Venezuela. Así que hoy quiero enviarles un saludo, quiero felicitarlas en el Día de la Mujer y quiero hoy reiterar el compromiso que tenemos en Primero Justicia de seguir ofreciendo y de seguir entregando herramientas para la lucha, pero también para la defensa de los derechos, no solamente de todos los venezolanos, sino en especial de la mujer, a los fines de que juntos podamos construir esa Venezuela de libertad y de progreso para todos por igual. Así que con esto quiero cerrar el editorial, lo quise hacer más corto
de lo que acostumbradamente lo hago, porque vamos a tener varias mujeres hoy con las cuales estaremos conversando, y quiero más bien ahorrar tiempo para que ellas puedan tener más espacio para expresarse y para conversar con ustedes. Así que con esto vamos al corte. Ya regreso estaremos empezando entonces nuestro ciclo de entrevistas hoy en el Día Internacional de la Mujer, acá por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, como todos los lunes por Radio Caracas Radio. Les recuerdo que lo pueden ver a través de la cuenta Twitter del Periscope de la emisora @RCR750, a través de nuestro canal de YouTube, que está permanentemente transmitiendo en vivo, que es el canal de Radio Caracas Radio, y por supuesto también pueden hacerle seguimiento posterior en nuestras redes, donde colocamos algunas cápsulas puntuales de algunos episodios de nuestro programa, como todos los lunes, en @Patistini. Y como les comentaba en el editorial, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y hay una gran discusión siempre, en si esto es un día para celebrar o un día para reivindicar. Y quizás ese debate en Venezuela está más vigente que nunca por la cantidad de atropellos y violaciones a los derechos de la mujer que hoy en día existen en Venezuela, en el marco, insisto, de una violación generalizada de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y como les comentaba también, hoy vamos a estar conversando con distintas mujeres justicieras que todos los días hacen un trabajo extraordinario de lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, pero también por la lucha por los derechos de la mujer. Y queríamos iniciar el ciclo de hoy de este programa con Elisa Ferris. Elisa Ferris es nuestra secretaria nacional de Justicia Familiar, pero además es una mujer que tiene muchos años luchando por los derechos de la mujer en Venezuela, pero también con una carrera o una trayectoria política y en el servicio público bastante importante, y es para nosotros en Primero Justicia un honor tenerla como miembro fundamental de nuestro partido, y así queríamos pues con ella darle la bienvenida. Y en principio sabemos, Elisa, que estuviste ahorita acompañando una manifestación frente al PNUD en Venezuela, un poco para reivindicar lo que es la lucha de la mujer venezolana, pero también para exigir
que no se le siga dando la espalda a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Buenas tardes, Elisa, y quería que nos comentaras un poco para empezar cómo estuvo esa protesta. Sí, hola, buenas tardes, Eduardo. Mil gracias por la oportunidad. Y primero que nada quiero enviarle un gran saludo no solamente a todas nuestras mujeres de justicieras, sino a todas a las venezolanas, a todas las mujeres en el mundo que de verdad están haciendo un arduo trabajo por los derechos de las mujeres y de las familias. Efectivamente, hoy estuvimos en el PNUD. Nosotros la semana pasada, como el Frente Amplio, que es la organización donde convergen los distintos partidos de la sociedad, del espectro político venezolano, miembros de la sociedad civil, ONG, están enfermeras, maestros, consignamos un documento en el PNUD, haciendo unas críticas muy severas a lo que fue el informe de la relatora, que dio hace como 3 semanas aproximadamente, donde dice una cantidad de imprecisiones de lo que está sucediendo en el país. Ella, en lo que fue el informe, no se habló de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, cosa la cual es sumamente grave lo que está sucediendo. Hemos visto cómo los feminicidios están en aumento, pero un aumento que de verdad asusta, porque eso nunca había sucedido en Venezuela. Y eso nos tiene que llamar la atención, además de todo, no solamente a las mujeres, sino a los hombres también, porque eso es el reflejo de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Esta es otra lista de la crisis humanitaria, donde el Estado, que debe ser el garante de la vida, no lo está haciendo. El Estado, que debe ser el garante de los derechos humanos, no lo está haciendo tampoco. Entonces nosotros hoy elevamos nuestras voces en protesta a ese informe, a todos los feminicidios que han ocurrido en el país últimamente, a la crisis humanitaria que está devastando familias enteras, que está desmembrando familias enteras. Vemos cómo la gente sale por las trochas buscando futuro, buscando alguna manera de poder traer a sus familias aquí. De verdad que es bien crítica la situación y nosotros, como decimos, el Día de la Mujer no es nada para celebrar, es un día para conmemorar las luchas de mujeres valientes que dieron sus vidas, inclusive como se inició el primer Día de la Mujer, mujeres que inclusive perdieron la vida por sus derechos y sus reivindicaciones, y nosotros tenemos la obligación de seguir esta lucha, sobre todo en Venezuela, en estos momentos. Así es, les recuerdo que estamos conversando con Elisa Ferris. Elisa Ferris es la secretaria nacional de Justicia Familiar dentro de Primero Justicia y es una, como les comentaba, una líder muy importante y fundamental de nuestro partido. Elisa, y te quería también preguntar un poco sobre, un poco con lo que comentabas del informe de la relatora especial de la ONU para el tema de sanciones y que bueno, que prácticamente parecía que eso era un informe que había hecho en otro país, que no era en Venezuela, y eso contrasta con una realidad y ahí quería preguntarte, bueno, ¿cómo hace hoy una mujer venezolana que escasamente gana un salario mínimo que no llega ni al dólar para poder mantener una familia, darle educación a sus hijos, darle alimentación, darle ropa? Es decir, ¿cómo hace una mujer venezolana hoy para sobrevivir en Venezuela? Mira, esa es una pregunta sumamente difícil de responder. Y te digo por qué, porque no hay nada que no haga la mujer para poder mantener a su familia. O sea, tenemos unos niveles en estos momentos alarmantes, por ejemplo, de prostitución. Madres, hijas que se prostituyen inclusive para poder ayudar a sus familias, cosa la cual tampoco se había visto antes en este país. Es impresionante a todo nivel como eso se está viendo. Como te mencioné, madres que salen del país y dejan a sus hijos solos por tratar de conseguir algún tipo de sustento en otros países, corriendo el riesgo, como tú bien sabes, lo que son estas trochas y estos caminos verdes por donde salen, de que las asesinen, de que las violen, o sea, van sin ninguna garantía. Las madres que tienen que ir a los mercados hoy en día, de verdad que hacen magia para poder estirar los presupuestos. Nadie puede con un salario mínimo de $1 y pico mantener a una familia. Y eso contrasta entonces cuando tú lo ves, cuando tú vas hacia la zona de las Mercedes, por ejemplo, con un auge que hay de bodegones, de nuevos comercios que sabemos que son negocios ilícitos, además de todo que se están haciendo, lavado de dólares que se está haciendo, y eso contrasta entonces con el país. Y entonces eso es lo que esta relatora quiere vender, de que aquí la situación ha mejorado porque a ella la pasearon, asumimos, por esos lugares,
Y ella no fue a los sitios que realmente tenía que ir a ver. Ella no fue, por ejemplo, al hospital de niños, un hospital que es el emblema de la crisis más grave, de una de las crisis más graves que está sucediendo, pasando en la familia venezolana, donde los niños no tienen tratamientos, donde los niños no tienen ni siquiera un oxígeno, mientras Maduro está mandando oxígeno, por ejemplo, para Brasil. El cáncer de mama, tenemos que lo que es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, las cifras se han disparado, que es una barbaridad, porque las mujeres no pueden hacerse una mamografía. Una mamografía está costando en el orden de los 20, 30, 40 dólares. Y las mujeres no tienen, porque antes de hacerse la mamografía, la mujer sacrifica eso, su salud, por darle bienestar a su familia, a sus hijos. Entonces, la crisis que estamos viviendo las mujeres es realmente, realmente dantesca, es realmente preocupante, porque esa misma cuestión de que las mujeres, por ejemplo, no se puedan hacer las mamografías y los tratamientos para el cáncer de mama, hace que las mujeres, al cabo de 1 o 2 años, pierdan la vida y esas familias queden solas, además de todo. Entonces, vuelvo y te insisto, la gravedad es sumamente alarmante, y nosotros hoy lo que queremos es volver a alzar la voz por todas estas mujeres que de verdad están dando el todo, por de alguna manera sobrevivir en Venezuela, un país que de verdad además contrasta con unos lujos, como te dije hace un rato, que son bien injustos para la mujer venezolana. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con Elisa Ferris, secretaria nacional de Justicia Familiar. Y ya para ir cerrando, Elisa, ¿qué mensaje le da hoy Primero Justicia a la mujer venezolana? Mira, el mensaje de a la mujer venezolana de Primero Justicia es que resistamos. Tenemos que tener muchísima confianza en nuestra Asamblea Nacional. Nuestros diputados la mayoría de nuestros diputados, o sobre todo que yo me siento muy orgullosa y debo mencionarla, de nuestra diputada María Gabriela Hernández, que está haciendo un trabajo, pero de verdad que hay que quitarse el sombrero, recorriendo el país junto a Juan Pablo Bonipa, por ejemplo, recorriendo el país, hablando con la gente, dándole esperanza a la gente. Nosotros tenemos que luchar unidos para poder rescatar nuestro país, y esto es un mensaje que las mujeres también estamos haciendo. Necesitamos la unidad para poder lograr un cambio en Venezuela. Aquí se acabaron las agendas aparte, Eduardo. Aquí se acabaron agendas ocultas. Aquí o nos unimos todos o no vamos a poder salvar al país. Y eso es un llamado que nosotros le hacemos a toda la dirigencia, a todas las mujeres, a toda la sociedad civil, a todo el mundo. O sea, todo el que quiera de verdad rescatar a Venezuela, que vuelva la democracia a nuestro país, tiene que unirse en una sola lucha, donde nosotros podamos devolverle la dignidad a la familia venezolana, la calidad de vida a la familia venezolana, donde volvamos a reencontrar a la familia venezolana. Así es. Bueno, quería agradecerte, Elisa, por este tiempo. Sé que están en múltiples actividades por el aniversario que se celebra hoy, que se celebró la semana pasada de Primero Justicia, pero también por lo que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sé que hay una programación bastante importante desde el partido, y invito a que a través de las redes sociales de Primero Justicia puedan todos ir no solamente viendo la participación de nuestras mujeres en las distintas actividades de protesta y también de las actividades que hacen en todo a lo largo y ancho del país, sino también puedan allí participar e interactuar con nosotros en ese sentido. Ya entonces te quería dar las gracias por tu participación, y al regreso vamos a seguir conversando entonces con más de nuestras mujeres justicieras que todos los días nos llenan de orgullo profundamente justiciero por todo el trabajo que hacen a lo largo y ancho del país. Ya volvemos con más de su programa Contigo, Primero Justicia, a través de Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio. Y como les decía en el editorial, hoy vamos a estar conversando con distintas mujeres de Primero Justicia, que son para nosotros un orgullo tenerlas como justicieras y además como representantes de nuestro partido. En el bloque anterior conversamos con Elisa Ferris y ahorita vamos a conversar con Liz Carolina, quien es nuestra diputada por el estado de Aragua, pero además una líder muy importante de ese estado, pero que además es una luchadora incansable por los derechos y las reivindicaciones de la mujer. Y ella lo estará ampliando ahorita en la entrevista, pero no es el enfoque tradicional de la lucha por los derechos de la mujer, sino en un enfoque realmente importante, que es darle a la mujer el verdadero peso y el verdadero contexto dentro de la sociedad que merece y que se ha ganado además por su capacidad y que se ha ganado también por su perseverancia durante los años en la lucha a nivel mundial por el tema de sus reivindicaciones. Y para nosotros Liz, en Primero Justicia, representa eso, representa esa perseverancia, esa constancia y esa lucha incansable por los derechos de la mujer. Así que yo quería empezar esta conversación saludándote, Liz, y de entrada preguntándote qué significa para Primero Justicia la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eduardo, muchísimas gracias y un honor pues para mí compartir este día tan importante para todas las mujeres de Venezuela. Efectivamente, bueno, para Primero Justicia el Día Internacional de la Mujer es conmemorar y reivindicar todos los espacios que lamentablemente una dictadura nos ha coartado, pero que creemos y estamos seguros y con hechos hemos demostrado que líderes importantes dentro de esta organización están comprometidos en recuperarlo, sobre todo y en primer caso la democracia, el derecho a elegir y ser electas de muchas de las mujeres que hoy están dando la batalla por recuperar el Estado de Derecho, por recuperar la democracia que en Venezuela todos y todas nos merecemos. Sí, Liz, sé que en el marco del aniversario de Primero Justicia estuvimos ahorita conversando con Elisa un poco las protestas que se llevaron a cabo el día de hoy, pero también sé que en el caso particular de nuestro partido, en alianza con la Fundación Juan Germán Rocio, están, haciendo algo que es inédito, pero que además es innovador dentro de la lucha de los partidos políticos por la reivindicación del Día de la Mujer y de la lucha de las mujeres, que es el diplomado Mujer y Centro Humanismo, que va a empezar la semana que viene y que va a tener 5 módulos. Quería que nos hablaras un poco sobre lo importante que eso significa, que entiendo es la primera vez que además un partido político en Venezuela le entra de esta forma tan seria y tan integral a lo que significa la verdadera discusión por las reivindicaciones y los derechos de las mujeres. Así es, gracias a nuestra organización Primero Justicia, que está dando demostraciones de pasos agigantados en función de acciones afirmativas, acciones positivas en función de lograr que la mujer se empodere del espacio político. Ha sido como bien lo dices, es un paso importantísimo dentro de nuestra organización, porque en Venezuela tenemos una deuda inmensa en lograr la verdadera igualdad en todos los espacios de poder. Y lo importante para nosotros desde Primero Justicia es que las mujeres que participen no lo hagamos además porque estamos beneficiándonos de una cuota, sino además porque somos muy formadas, porque estamos bien preparadas y además tenemos la experiencia dentro de el servicio social.
y desde Primero Justicia estamos apostando a eso, a la formación de la mujer para desarrollarse en política, y este diplomado que se estará ofreciendo junto con la Fundación Juan Germán Rocio lo que busca es esto, darle esa promoción política a la mujer dentro de este espacio, dentro de esta organización que va dirigida a esto, como ideología pues tiene el Centro Humanismo y como premisa pues humanizar cada espacio de la sociedad. Que cada una de las lideresas, de cada una de las militantes, simpatizantes de Primero Justicia sienta que aquí existen espacios para nuestra preparación, pero además de eso, para que estemos en el momento de la recuperación de la democracia, liderando, tomando la voz, tomando la palabra y enfrentando contiendas electorales como las más preparadas y como las más trabajadoras. Así es. Les recuerdo que estamos conversando con Liz Carolina. Liz Carolina es diputada por el estado de Aragua, pero además es una líder fundamental de la unidad en ese estado y también dentro de Primero Justicia. Y le comentaba un poco, Elisa, que en recientes semanas vimos un informe de una relatora de la ONU referente a un país que pareciese que no es Venezuela. Es decir, lo que parecía que estaba allí contenido en ese informe parecía que estuviese hablando de otro país que es distinto a Venezuela. Y si alguien ha sufrido en carne propia los embates y las consecuencias de la crisis profunda, social, económica y política en Venezuela, ha sido la mujer venezolana. Y le hacíamos una pregunta a Elisa de, bueno, ¿cómo hace hoy una mujer en Venezuela para sobrevivir con un salario que no llega ni a $1, para poder darle educación, salud, alimentación, vestido a sus hijos y a su familia? ¿Cómo hace la mujer aragüeña hoy para sobrevivir en Venezuela? Sí, de verdad las mujeres venezolanas, las aragüeñas, y bueno, en general todas las mujeres en el país hacemos malabares para lograr la supervivencia o la sobrevivencia dentro de Venezuela. El informe, como bien decías, que presentó esta comisionada de los derechos humanos, Alena Douglas, bielorrusa por demás. Importante conocer su procedencia para entender un poco el comportamiento pues con respecto a su informe. Es definitivamente o está completamente desapegado a lo que realmente vivimos las venezolanas. Las mujeres venezolanas hoy están siendo golpeadas por una crisis hiperinflacionaria desde hace ya 3 años. Estamos iniciando el 4º año de esta hiperinflación que lamentablemente no les permite con un salario alimentar dignamente a sus hijos. Una sociedad completamente con una brecha de clases sociales increíbles, solo un 6-7% que vive hoy en día como jeques árabes y el resto como jeques árabes y que permite incluso abrir hasta concesionarios Ferrari en la capital del país, y el resto de las regiones estamos viendo cómo las madres están buscando las maneras de que sus hijos no caigan en la desnutrición. ¿Cómo están estas mujeres tratando de sobreponerse entre lidiar con una enfermedad como la pandemia o la COVID-19 que nos está afectando el mundo entero, pero además cómo sobreponerse ante esta pandemia y además alimentar de manera digna a sus hijos, además lograr mantener una superación a través de una movilidad social a través de la educación, también lograr esa colocación laboral en medio de toda esta crisis que estamos viviendo. Definitivamente la relatora o la informante que vino de la Naciones Unidas para entender el caso de las sanciones definitivamente no entendió que en Venezuela hay una crisis que arropa, pero consecuencia de la corrupción y de quienes hoy se lucran del hambre de tantos y tantas venezolanas. Así es. Sí, y además yo creo que no fue que no lo entendió, sino como tú bien lo dices, y creo que eso que comenta Liz es muy importante, es que hay que saber de dónde viene y cuál es el contexto político de dónde viene esa relatora para nosotros comprender que no fue que no entendió la realidad venezolana, sino que más bien entendió la realidad que el poder en Venezuela quería que entendiera, y eso fue lo que al final lamentablemente terminó reflejando en un informe que fue una bofetada y una burla a lo que significa la lucha no solamente de la mujer venezolana, sino de los venezolanos en general. Pero bueno, Liz, quería agradecerte tu participación. Vamos a seguir conversando acá hoy con Yajaira, con Silvia, con María Gabriela, pero quería aprovechar este breve espacio para darte las gracias en nombre de todo Primero Justicia por la lucha, por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación que tanto tú como todas las mujeres de nuestro partido todos los días nos entregan
y nos hacen sentir orgullosísimos de ser un partido que tiene, bueno, yo diría que el mejor staff de mujeres en la política en Venezuela. Y entonces ya con esto vamos al corte y al regreso seguiremos conversando con más de nuestras mujeres justicieras acá en Primero Justicia contigo, como todos los lunes a través de Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz,
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Ya estamos en la recta final de nuestro programa. Hemos tenido problemas para comunicarnos con la diputada Yajaira Forero por temas de señales. Ya está en Guatire y parece que hay bastantes problemas para la conexión. Pero mientras logramos tratar de hacer un último intento para conectarnos con ella, quería entonces ahondar un poco más en lo que comentaba Liz y Elaiza sobre este informe que presentó la relatora especial para sanciones de la ONU sobre Venezuela. Bueno, como lo decía, es un informe que pareciese a todas luces que no lo hicieron en nuestro país. Sí, parece un informe que cuando uno lo lee cree que está hablando de otro país, que no es Venezuela, porque allí para ese informe no existen las violaciones a los derechos humanos, para ese informe no existe la crisis de salud en Venezuela, para ese informe no existe la crisis en educación en Venezuela, para ese informe no existe la migración forzada de más de 6 millones de venezolanos del país. Es decir, para ellos no existe, lo único que existe para ese informe es la defensa de las sanciones individuales a personeros del régimen de Nicolás Maduro. Ese informe sin duda es una cachetada, es una bofetada a la dignidad del pueblo de Venezuela, pero también a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que hoy hay en Venezuela. ¿Cómo puede ver o cómo puede leer y percibir un informe como eso, por ejemplo, la esposa del capitán Arévalo, o la madre, el padre o la esposa de nuestro hermano Fernando Albán, que fueron asesinados por el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué le van a decir? ¿Que a Albán lo mataron las sanciones internacionales? ¿Que a Carlos Andrés García lo mataron las sanciones internacionales en un calabozo del SEBIN en el estado de Apure? ¿O a que el capitán Arévalo lo torturaron las sanciones? El nivel de cinismo del régimen de Nicolás Maduro llega a tal punto que al final del día para ellos el único responsable en el país de la crisis que ellos mismos han generado son unas sanciones que, por cierto, son sanciones individuales a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos y quienes se han robado el dinero de los venezolanos. Pero además, cuando yo escucho hablar al gobierno, al régimen de Maduro, decir que la culpa es las sanciones, dentro de todo yo entiendo que ese sea su discurso, porque al final esa es su lógica dentro de su narrativa política para justificar el desastre que han generado en Venezuela. Ahora, lo que yo veo ya ni siquiera es con sorpresa, sino con estupor y abismado, es lo que pasa
cuando escucho a dirigentes que se dicen ser de oposición decir que la culpa de lo que pasa en Venezuela son las sanciones. Bueno, hay que ver cómo puede la dignidad convertirse en estar a una altura y caer al subsuelo para arrastrarse frente al régimen de Maduro a cambio quién sabe de cuántos dólares o cuántos euros, como vimos por ahí algunos que eran diputados de la oposición y que tenían un festín de euros en un viaje por Europa, como vimos en muchos videos por allí. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el nivel de vagabundería y el nivel de cinismo para arrodillarse ante un régimen y terminar prácticamente copiando el discurso del régimen de Nicolás Maduro? En estos días escuchaba a un personaje oscuro de la política venezolana usurpando funciones de diputado hoy, que en algún momento fue diputado de la oposición, bueno, hablar sobre la corrupción en Venezuela, pero estuvo como 15, 20 minutos hablando de corrupción, pero no nombró a Alex Saab, no nombró a Rafael Ramírez, no nombró a quienes acabaron con PDVSA, no nombró a quienes acabaron con todos los recursos en Cadivi, no nombró a la corrupción del Plan Bolívar 2000, no nombró a ninguna de las cientos de obras que hay inconclusas en toda Venezuela y que se pagaron con recursos de los venezolanos, no habló de la corrupción en Corpoelec. Para él nada de eso existe. Él solamente habló que en Venezuela hay dos problemas, la oposición y las sanciones. Bueno, qué vergüenza que tipos como ese, porque la verdad que no se le puede decir de otra manera, bueno, se paren en una tribuna que por cierto usurpan para, bueno, decir estas barbaridades como las que tuvimos que escuchar de este personaje oscuro que en algún momento representó al pueblo del Tigre y que ni siquiera vale la pena nombrarlo porque sería más bien darle volumen y publicidad. Así que bueno, lamentablemente no pudimos contactar a la diputada Yajaira Forero, intentaremos hacerlo en nuestro próximo programa y con esto entonces quiero culminar el programa del día de hoy reiterándoles la invitación para vernos como lo hacemos todos los lunes a través de Radio Caracas Radio en su programa Contigo, Primero Justicia, en la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana y saludos a todos en Venezuela. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.